Hola a todos, bienvenidos a Mentes en Luna. Vamos a continuar y terminar con los 25 hábitos japoneses para vivir mejor. Ya hoy terminaríamos con los últimos 5 hábitos. Les recuerdo que en el programa anterior hicimos un resumen de los que ya habíamos ido revisando a lo largo del tiempo y adelantamos desde el 17 hasta el 20. Ya hoy nos corresponde hablar de estos 5 últimos hábitos que espero les sirva para empezar a incorporarlos en sus vidas. Comencemos entonces. El hábito número 21 nos habla de conseguir una vocación. Los japoneses siempre trabajan en conseguir su vocación para lograr todas las metas. Si quieres lograr las tuyas, debes aprender a conseguir lo que te mueve, para aquello que has nacido. Muchas personas sufren la inquietud de saber cuál es su vocación, su talento o una profesión con la que vivir. Yo lo encuentro en el día a día, en la universidad, con muchos estudiantes a los que les tengo que dar clase o a los que atiendo desde mi rol como psicólogo, que han elegido una carrera y cuando van a mitad de ella, a veces al inicio y frecuentemente al final, se dan cuenta de que no era lo que querían. Bueno, en realidad esto es un deseo, el de conseguir aclarar cuál es nuestra vocación, que si nos ponemos a observar, cada vez va más en aumento en nuestro mundo. Y por eso muchas veces estos chicos se encuentran frente a esa indecisión porque, por un lado, se sienten obligados a encontrar una vocación, pero además esa obligación los lleva a que tiene que ser acorde con las exigencias sociales. Y por otro lado, sienten ese instinto, por decirlo de algún modo, que les lleva a sentir, a pensar en, bueno, uno de los hábitos que ya vimos anteriormente, respetar los ciclos, dejar que las cosas fluyan. Creo que el gran error está en que precisamente nos dejamos mucho llevar por lo que la sociedad nos impone y no seguimos nuestras corazonadas. Y cuando seguimos una corazonada y nos equivocamos, el error está en pensar que hemos fallado, en dejar que nos agobie la frustración y no darnos cuenta de que simplemente hace parte del proceso del vivir y que nos podemos reinventar cuantas veces sea necesario. Vemos frases como encuentra un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día. O descubre la pasión si quieres realizarte. Es inspirador hablar de sueños, de pasiones, de vocación, de propósito vital, de elementos. Sin embargo, puede ser fuente de inquietud si te obsesionas con eso y no encuentras aquello para lo que has nacido realmente, aquello que te mueve, que te apasiona, que hace que tu vida sea más liviana, que el tiempo pase sin siquiera darte cuenta. Puedes tener 30, 40 o 50 años y quizás no has descubierto aún cuál es tu vocación.
Entonces llega el reproche, porque las voces del exterior dicen que deberías haberlo hecho ya. O te puedes resignar a la vida convencional como hace todo el mundo. Yo recuerdo que en una entrevista que le hacían a Roberto Gómez Bolaños, se la hicieron en un canal de televisión colombiano, ya muy entrado en edad, en un homenaje que le hicieron en Colombia. Me impactó bastante saber que él decía que fue después de los 40 que encontró su vocación. Fue después de los 40 que encontró realmente lo que quería hacer, lo que le movía, lo que le apasionaba, que era ser actor y bueno, haber alcanzado el éxito con Chespirito y todos los personajes que inventó. Después de los 40, nunca es tarde. Pero ¿cuántas veces nos frustramos por ello? Porque tenemos X edad y no hemos logrado nuestros sueños. Sin darnos cuenta de que no es la edad, es porque hoy estás vivo aún. Y si estás vivo, puedes hacerlo. Por otro lado, tienes una idea mitificada de lo que significa una vocación o talento. Parece que solamente las grandes cosas como ser un artista famoso, un empresario de éxito o un viajero que le ha dado la vuelta al mundo, mientras además gana dinero, corresponden a una verdadera vocación, pero no necesariamente. Puede ser cualquier cosa. Puedes amar, por ejemplo, reparar zapatos, si es lo que te gusta, y entonces repara los zapatos como nadie en el mundo. Si eso es lo que amas, disfrútalo. Por estas y otras ideas preconcebidas, es que cuando buscamos la vocación personal, nos llenamos de frustraciones, de amargura, e incluso aquello que nos gusta realmente, si no coincide con lo que el mundo, la sociedad, a veces la familia, muchas veces la familia, te dicen que es lo correcto, si eso que a ti te mueve, que a ti te hace feliz, si eso no coincide con lo que ellos te exigen y que ni siquiera ellos han podido lograr quizás, entonces tú dejas lo que realmente te apasiona de lado, lo reniegas y finalmente terminas haciendo cosas que no te satisfacen, cosas que no son tu vocación, en las que incluso puedes ser muy exitoso. Yo quiero recordar aquí a un amigo, un gran amigo, que como psicólogo es maravilloso, es excelente, es un genio, no solamente como psicólogo, sino como músico, en los idiomas, es un gran investigador. Y a pesar de lo exitoso que es en todos estos campos científicos y artísticos, lo que realmente le apasiona es cocinar. Y en palabras suyas he escuchado no una, sino muchas veces cuando me dice, no veo la hora de terminar este trabajo o no quiero trabajar en esto. Bueno, reniega de su trabajo, por así decirlo. No es que en realidad reniegue porque él igual hace las cosas que quiere y que le gustan, pero a lo que voy es que muchas veces me ha dicho que dejaría todo solamente para dedicarse a cocinar. Eso es lo que realmente le apasiona y lo hace. Entonces, de hecho, hice la corrección. Si bien a veces ha renegado, en realidad no lo hace porque
no se dedica tanto a un trabajo que lo amargue, sino que dedica gran parte de su tiempo a hacer deliciosas comidas y sube sus fotos a su estado de WhatsApp. Yo hasta le comento, uy, qué rico se ve esto. Es su pasión, es su vocación. Entonces, por estas ideas que nosotros tenemos sobre lo que es la vocación, que en vez de ser un camino alegre y lleno de pasión, que en vez de ser el mejor de los viajes, terminamos convirtiéndolo en una situación de dolor. Duele no saber hacia dónde ir, sentirnos inferiores al compararnos con los que sí han logrado algo que supuestamente tenemos que lograr. Caemos en la exigencia absurda de imponernos cosas que ya es hora de saber y de haber conseguido, de saber qué es lo que queremos y de haber conseguido. Y en última instancia, como resultado de todo esto, nos quedamos atrapados en una situación de angustia y de bloqueo que nos quita las ganas de vivir. Algunos de los mitos alrededor de esto son los siguientes. La pasión de la vida es una y no muta a lo largo del tiempo. Las personas pueden tener uno o muchos dones para desarrollar. Lo hacen hasta ser maestros. Otros hacen muchas cosas a la vez y alternan y aprenden. Cuando se habla de vocación, muchos imaginamos que tiene que ser una sola cosa. Además, es algo que dura para siempre. La pregunta aquí es ¿por qué? ¿Quién dice que no podemos tener muchas pasiones que lleven a enfocar y encontrar algo que nos encante? Hay quienes piensan que se debe trabajar toda la vida en lo mismo, luego ir poco a poco ascendiendo en vez de cambiar. Pero los tiempos actuales hacen que las personas den giros a sus vidas para siempre. Otro mito es, las vocaciones deben ser grandiosas y hacernos ricos. A veces caemos en la trampa de pensar que una vocación tiene que ser increíble, fuera de lo común. Por eso, aunque muchas personas tienen dones que ponen en marcha, creen que no es una verdadera vocación, sino que les da sino es la que les da mucho dinero o no los hace famosos o si no tienen resultados espectaculares. No tienes que trabajar con personas de los 5 continentes para lograr grandes cosas en tu vida. Simplemente es hacer lo que te apasiona, sentir que vale la pena. Puedes sentir lo mismo puedes sentir lo mismo que una estrella de rock, aunque tu objetivo sea algo pequeño y humilde. Siempre que lo hagas porque te apasiona, eso es lo que le da sentido. Vivir de la vocación es más sencillo que vivir de algo que no lo es. Por esto es que tenemos que descubrir lo que nos da bien, lo que se nos da bien. Si a ti te gusta enseñar química, cuidar niños, asesorar a otras personas, vestir bien, trabajar con buena energía, todo esto te llena a ti y hace que tu mundo y por ende el mundo de los demás sea mucho mejor. Otro mito es la vocación se tiene que conseguir pronto, ojalá en la juventud y luego desarrollarla antes de los 30. Esta es otra creencia que no tiene mucho fundamento y que causa mucha ansiedad. Creemos que hemos perdido la vida si tenemos 35.
y aún no tenemos a los 35 una vocación definida. Eso es falso. Claro, eh, coincide con lo que llamaría la psicología junguiana, o psicología analítica más bien, con la crisis de la Edad Media. Por supuesto, coincide y si no has conseguido grandes cosas o cosas pequeñas pero que te satisfagan a esa edad, te vas a cuestionar muchísimo, puedes entrar en una fuerte depresión, ya eso sería otro tema para conversar, pero eso no significa que sea tarde para hacerlo. Encontramos madres angustiadas porque sus hijos de 18 no saben a qué dedicarse. Dejan los hijos en sitios que no quieren, no permiten que experimenten. La juventud permite que nos equivoquemos. En la madurez, los errores se pagan más caros. A los 40 o 50 podemos encontrar la vocación. Ya daba yo un ejemplo de ello con Roberto Gómez Bolaños. También tenemos un ejemplo que plantea el libro, es el del coronel Sanders de KFC. Ya casi en la vejez comenzó a ver los frutos de su vida. Entonces nunca es tarde. Es más, muchas personas florecieron en la madurez. Y esas personas lograron muchas cosas ya en la madurez. Por ejemplo, Andrea Bocelli tenía 40 años cuando floreció. Charles Bukowski, era un cartero que publicaba libros y escribió sus mejores obras cercano a su vejez. Y eso que aquí estamos poniendo ejemplos de personas famosas. Entonces, nuevamente caemos en el error de pensar que es que florecer es alcanzar el éxito o alcanzar la fama. Y no es así. Ponemos estos ejemplos pues, para que sean personas conocidas, para que tú te puedas identificar con alguien. Pero seguramente don Pepe, don Pablo, doña Juana, de la esquina, del pueblo que está en, escondido y que no lo conocemos, a cientos de millas de aquí, esa persona ha alcanzado su vocación, pero como no la conocemos, ¿cómo voy yo a hablar de esa persona? Esa persona lo hizo quizá tejiendo. Bueno, yo conocí hace unos días, esta semana, precisamente, que está terminando. eh, Conocí a una señora ya de edad en una visita que hice y la señora se siente satisfecha, se veía feliz, satisfecha. No le pregunté, no lo sé si fue a la escuela o no, era una señora ya de edad, campesina. Es probable que nunca haya ido a la escuela, pero cuántas cosas sabía hacer artesanías. Fue maravilloso ver su máquina para tejer de las antiguas, hace hilo con lana de vaca. Jamás en mi vida había visto a una persona haciendo hilo dije de vaca, ¿no? De oveja. Las vacas no tienen lana. No sé, estaba pensando en vaca porque todavía estoy leyendo el libro de la culpa de la vaca. Bueno, el punto es que esta señora se sentía orgullosa, feliz con lo que hace. Ella misma decía, sé hacer muchas cosas y mostraba con orgullo todo lo que sabía hacer. Incluso nos regaló mermeladas, 3 mermeladas, una de frambuesa y 2 de frutas que no recuerdo los nombres porque eran rarísimas, pero deliciosas. Nos la regaló para que probáramos. Se sentía tan orgullosa de su trabajo, de todo lo que sabía hacer, que nos quiso dar una prueba de lo que ella hace con las mermeladas. Ahora, ¿quién conoce a la señora? Yo la conocí, ustedes la conocen, ¿no? Mientras nadie la conozca, no tiene fama, nada, pero es feliz. Encontró su vocación. Así pues, puede que tú encuentres
la vocación siendo joven, pero si no, no te preocupes. No te desesperes por no haber tomado el camino correcto. Desvíate de vez en cuando y comienza de nuevo. No pasa nada. Si te sientes perdido sin saber qué hacer con la vida, olvida el resultado y céntrate en construir cosas. Aprende idiomas, desarrolla habilidades nuevas, relaciónate con otros, vive. Eso debes hacer, vivir. Otro mito es, la vocación nos llega por inspiración divina y luego se pone en marcha. Esta es la confusión de todo el que se enfrenta a la búsqueda de su vocación. Pensamos que llega la idea de lo que nos gusta o para lo que hemos nacido y después comenzamos a aplicarla. En realidad no es así, es todo lo contrario. Por medio de la acción y el movimiento es que descubrimos lo que nos gusta. Si nos gusta la ciencia, ser escritores, bailarines, artesanos, inversores en la bolsa, cuando estamos haciendo, aplicando algo, cuando a veces puede ser, claro, de esas bellas coincidencias, puede ser un serendipity, una serendipia, puede ser una casualidad, que llegaste a un lugar, voy a poner un ejemplo inventado, este sí lo voy a inventar, pero es real, o sea, es inventado en este momento, pero es real porque estoy seguro que aplica para muchas personas. Con mi amigo estaba pensando en él. Es un gran científico, psicólogo, le encanta la biología, las neurociencias, tiene maestría en neurociencias. Es una cabeza, un genio. Pero vamos a poner que un día, por cosas de la vida, le tocó ponerse a cocinar. Nunca lo había hecho y le tocó. Se animó tanto, se sintió tan a gusto que ahí encontró su vocación. O una vez que se fue a hacer uno de sus estudios, recuerdo que él estuvo en Alemania, supongamos que fue allá. Estoy haciendo una suposición, lo estoy inventando. Nunca había cocinado, aunque él sí, o sea, lo estoy inventando. Él sí había cocinado, eso es desde mucho antes, pero es solamente por poner el ejemplo. Nunca había cocinado, siempre tuvo su mamá, pero cuando se fue para Alemania a estudiar, vivió en un departamento y ahí no tenía quien le cocinara, le tocó hacerlo a él. Le gustó tanto que encontró allí su vocación y no es ni siquiera lo que estudió, es la cocina. Entonces hay que ponernos en marcha, ¿sí? La vocación no es única, no es inamovible, tampoco es grandiosa ni llega un día por inspiración divina. Sí puede haber algo de serendipia allí, de casualidad, pero una casualidad hermosa. Lo cierto es que es algo cambiante, dinámica, pequeña en apariencia, y se descubre cuando nos movemos por la vida disfrutando y aprendiendo de las experiencias. Encontrar la pasión de la vida no es algo que se pueda circunscribir solo a un trabajo. Hay muchas maneras de vivir con provecho, con amabilidad, poniendo pasión a lo que hagamos, sea escribiendo, pintando, peinando, atendiendo a un cliente, ordenando un armario, lo que sea. Imagina el cambio que puede dar tu vida si en vez de buscar obsesivamente algo que te motive, simplemente sientes entusiasmo por lo que haces mientras buscas nuevas actividades alineadas con tu ser. No importa si tienes una o muchas pasiones, si encuentras el trabajo ideal a los 15 o a los 50, si haces muchos cambios por el camino,
o si solo perfeccionas uno de ellos. Lo realmente importante aquí es que vivas el proceso de encuentro con la vocación. Ese proceso hay que vivirlo con alegría, estímulo, ganas de aprender y de experimentar, no como un lastre que te quita la sensación de vivir. Showa es un concepto japonés que permite que se logre la felicidad. La cultura japonesa milenaria propone que se busque el equilibrio con el objetivo de que cada persona mejore la capacidad y la preparación para enfrentar los retos de cada día. El término japonés Showa quiere decir que se tiene armonía. Es la búsqueda del equilibrio. Es una filosofía que tiene miles de años. En ella se puede hallar el equilibrio. Cada día se puede tener felicidad gracias a ella. Tienes que aprender a escuchar más y hablar menos. Es parte de la búsqueda del equilibrio, de cuidar con respeto los objetos a fin de que alargues la vida útil. Cuanto mejor trates las pertenencias, mejor servicio tendrás, según la filosofía milenaria. El orden y la limpieza de la casa se relaciona con la organización del interior. Y que la casa esté en armonía ayuda a que sintamos más tranquilidad. Algunas familias japonesas que perdieron la casa en el año 2011 decían que lamentaban no haber tenido limpio el hogar antes de que sucediera la tragedia. Increíble, ¿no? En la familia, el Showa se relaciona con aprender a respetarse entre sí, reconocer cuando se erra, tener el rol presente de cada miembro de la familia, admitir si se cometen errores y aprender a tolerar y tener respeto por los turnos de cada uno, los espacios, los silencios que cada uno requiere. Es la mejor forma de vivir en armonía. En la parte de la economía es importante que tengamos controlado el balance de los ingresos y por supuesto de los gastos que tenemos en el día a día, en el mes, para poder ahorrar y adquirir lo que realmente importa. Por esto es importante el método japonés del kakebo, un libro para llevar cuentas del hogar donde se calculan los ingresos para saber cuánto se puede ahorrar al mes. Se tiene que tener claro el deseo de ahorrar, porque así se mantiene la motivación de no tirar el dinero en cosas inútiles. Relacionado directamente con el dinero, no podemos olvidar la importancia de la vestimenta a la hora de encontrar el equilibrio. Por eso es que es clave vestir en armonía con el estado del ánimo, las estaciones del año y las circunstancias. Elegir ropa confortable. Los colores deben ser armoniosos con el momento. Para poder lograr el equilibrio y tener buenas relaciones con otros, se tiene que aprender a escuchar más y hablar menos. No dar consejos muy rápido o llevar la contraria. El Chua enseña a no dejarnos llevar por las emociones y más bien controlarlas. Por eso es útil comportarnos de manera opuesta o escribirlas para no causar problemas ni enfrentar algo que nos pueda hacer
arrepentirnos después. En la parte de la educación hay muchos tipos de aprendizaje en los que la paciencia y la comprensión son clave, así como la disciplina y hacer el trabajo tú mismo para aprenderlo. Dentro de las labores, es bueno reconocer esta filosofía japonesa. También la de Kohoro Gamae, que es una postura mental idónea para afrontar los retos que se tengan en la empresa. Ayuda a que se trabaje en equipo y a que se den relaciones sanas entre los aprendices y los maestros. El Showa te puede enseñar y ayudar en el entorno que te rodea más allá de la zona de confort. Es algo que se ve en la comida de los japoneses. El washoku es una forma de comer equilibrado. Se usan alimentos simples que respeten los sabores entre sí, que a nivel visual tengan los 5 colores, donde esté el blanco del arroz o el pescado, el verde de las algas y las verduras, el rojo del tomate y lo amarillo y negro tan común en sus comidas. Esto también lo vemos en el arte culinario japonés. El washuko es una manera de comer con equilibrio. Emplea ingredientes simples que respetan el sabor de cada elemento y las formas en los platos de 5 colores compuestos por blanco como el arroz o el pescado, verde como las algas o las verduras, rojo como el tomate y otros alimentos amarillos y negros típicos de su cultura. La filosofía de Showa también sirve para mejorar las relaciones sentimentales y la amistad, basándose en el respeto a las diferencias, los estilos de conversación y los amigos. En las reuniones con personas conocidas o recién conocidas, en el tradicional té japonés, todo esto es un modo de mostrar respeto, crear un buen ambiente e ir buscando la felicidad. El Showa tiene mucha sabiduría ancestral y se aplica a todos los ámbitos de la vida para ayudarnos a tener equilibrio físico, mental y espiritual, y así poder ser más felices. Ahora llegamos al hábito 23, que me encanta, porque consiste en dedicar tiempo a aquellos que amamos. Tenemos una mala costumbre, y es la de no valorar el tiempo que nos dedican los demás a nosotros. No le damos valor al tiempo dedicado al amor. No aprovechamos el tiempo con las personas que queremos. Hablar, abrazos, una sonrisa, preocuparse por una situación. Son muchos los gestos diarios que se pueden dar a los que nos rodean. Te haces grande cuando tienes estos detalles pequeños que tienen una inmensidad de afectos y efectos. Hay un cuento de un viajero que iba pasando por el desierto y se encuentra con un árabe que estaba pensando profundamente. Se ocultaba el sol y él se ocultaba del sol debajo de una palmera. A su lado estaban sus camellos repletos de muchos objetos. El viajero, por descarte, supo que era un comerciante que llevaba productos como perfumes, joyas, tapices, entre otras cosas.
Lo contempló por un rato largo, y éste no hablaba, solo pensaba y se veía preocupado. Entonces le dice: Salud, buen amigo. Te ves un poco preocupado. ¿Te puedo ayudar en algo? Ay, dice el hombre, me encuentro muy triste porque acabo de perder la joya más valiosa de todas. Bueno, perder una joya seguramente no es gran cosa para ti. Llevas muchas de ellas en el camello. Te podrás recuperar pronto. ¿Recuperarla? No, no conoces el valor de la pérdida. ¿Qué joya has perdido? Una joya como ninguna otra. Una que nunca más volvería a ver. Estaba hecha con un pedazo de piedra tallado, hecha en el taller del tiempo. Sus adornos eran 24 piezas brillantes, agrupados alrededor de 60 más pequeños. Es imposible que se llegue a reproducir algo similar. Sí, parece preciosa, pero con mucho dinero no se puede hacer acaso otra igual. La joya perdida era un día, y un día perdido no se vuelve a encontrar nunca más. ¿Ves la importancia que tiene un día? El significado del tiempo. Un minuto es suficiente para dejar una huella imborrable en el corazón de otra persona. Lo importante es que sea consciente del momento presente, aprovecharlo con aquellas personas que se quieren y de ese modo saber valorar la dedicación que tienes para con otros. Mientras que el dinero, aunque se pierda, se puede recuperar, el tiempo perdido no regresa nunca. No desperdicies ni gastes el tiempo en lamentos por no haber sabido aprovechar las cosas. A partir de ahora, aprovecha y valora los bienes preciados que tienes. Muchas personas no perciben el esfuerzo de otras por hacer la rutina más llevadera, darle color a los días o querer disfrutar de su compañía. Hay personas que ven como algo obligado lo que en realidad es elección para otros. Hay a quienes el tiempo de los demás les pasa desapercibido. Hay quien lo valora como un tesoro y quien lo exige a otro como si fuera suyo. Cada uno de nosotros es libre de a quién y cómo dedicar el tiempo. No olvidemos que los días, las horas y los segundos son fragmentos de vida y nadie tiene potestad para decidir libremente sobre ellos. Dar tiempo a las personas es mostrar que te importan, que las amas y que valoras estar con ellas. Eso no se compra con ningún dinero del mundo. Dedicar tiempo es dedicar parte de la vida. Por eso no tienes que exigir a otros parte de tu tiempo. El tiempo no vale dinero. No puedes venderlo o intercambiarlo. Si pasas tiempo con alguien es porque lo eliges. Nace de tu corazón. Te conectas con esa persona. Dale valor a la persona que te escribe, al que te habla, quien oye tus cuitas, quien te ayuda, quien te acompaña o tiene el gesto de estar contigo. Esa persona desea saber de ti, conocer un poco más, comprenderte. Es el lenguaje del corazón hablando. Ayuda a forjar recuerdos que despierten más adelante sentimientos alegres,
aprecio, nostalgia. El mejor obsequio que se puede hacer a las personas que nos dedican tiempo es el del tiempo, valorar y regalar parte de nosotros. Si traduces los ratos que pasas con los que amas, comprenderás que hay más te quiero y me importas de lo que pensabas. Y por eso tienes que valorar cada segundo con los demás. Por eso tienes que vivir y disfrutar de la existencia. Eso es parte de la vida. No esperes a perder a aquellos que amas. No esperes a no poder verlos nunca más para extrañar el tiempo que no pasaste con ellos. Nunca podremos ser capaces de comprender el daño que hacemos cuando mezclamos el dolor físico con el dolor del alma. La serenidad para sobrellevar una pesada carga es la única opción, el único remedio para llevar esa carga que a veces frustra muchas cosas en nuestras vidas. Cuando el cuerpo se estresa o se agita, se activa de inmediato la adrenalina, la hormona que prepara al cuerpo para defenderse, pero también lo predispone para atacar. Cuanto mayor sea la ansiedad, la angustia o el miedo, menos control se tendrá para mantener la parte física y mental serena y templada. Además de esto, es algo así como que un ejercicio de matemáticas fuera, entre más lo sea, mayor será la tendencia a apurar, a estallar, a hacerse violento cuando se llega al fin de la tolerancia. Ya diría Yoritomo Tashi, la serenidad es esencial en el dominio, hace que las cosas se vean en un espacio verdadero e impide hacerlas sombra, adorarlas, según el estado de ánimo que se tenga. La tranquilidad y la serenidad sirven para esto, para tener calma, para acumularla y prestar atención, ayuda y reflexionar, evaluar el comportamiento también sirve para pensar con contemplación, valorando el mundo que nos rodea y lo que hay. De cualquier forma, el sosiego y la serenidad obligan a estar en conexión con nosotros mismos, invitan a meditar para que nos conozcamos mejor, a vigilar la cantidad y la carga que se acumula de miedos, culpas, ofensas, etcétera, que tanto daño nos produce inconscientemente a lo largo de la vida. De manera irremediable, meditar y reflexionar nos obliga a que nos empapemos de la serenidad necesaria para apreciar la vida de una manera ecuánime, a considerar las relaciones de forma lúcida y a mantener la actitud y pensamiento libre de elementos nocivos. De esta manera, el comportamiento también es la intención que aleja los conflictos que nos hacen falta, pero hay algo que es aún más importante y es que una vez que somos capaces de asociar el dominio de la serenidad a la capacidad de soportar como compañía a la soledad, sin escapar de nosotros mismos, sin provocar ruidos ajenos, con los miedos, entonces tendremos un gran terreno ganado. De esta manera, que se sea capaz de apreciar y convivir con la soledad no dependerá del reflejo de otros, ni se va a necesitar perder la autoestima para que reconozcan lo valioso de su persona. Simplemente habrá aprendido a respetarse a sí mismo. No tenemos que detener, analizar, para de esta manera ejercitar el alma, la quietud, la paz, porque son clave para la vida y para que todos los que están alrededor
tengan ello y lo dupliquen. Corrección, nos tenemos que detener. Dije no tenemos. No, nos tenemos que detener a analizar y ejercitar el alma. Como diría Confucio, el hombre no busca verse en el agua que va en movimiento corriendo, sino quiere verse en el reflejo del agua quieta, porque aquellos que están en esa calma pueden darle calma a los demás. ¿Cómo lograr este nivel de calma que sirva para reflexionarnos? La respiración es en gran medida un aliado para esto. Respirar profundamente, que nazca en el abdomen, inhalar por la nariz, luego exhalar lentamente. Eso es ideal para llegar a ese nivel de relajación que se necesita para la paz mental. La serenidad del alma va a permitir ver y entender de manera clara lo que ha sucedido en nuestras vidas y lo que está sucediendo, y alejará la ira y el enfado que a veces nos ciega, además de ayudarnos a que caminemos satisfechos hacia la felicidad. Ese era pues el hábito número 24. Busca la serenidad. Y llegamos pues al último de los hábitos japoneses para vivir mejor. Quiero decir que de este dedicaré algunos programas más adelante a algunas técnicas que nos pueden servir para meditar. Realizaremos algunas actividades guiadas para la meditación e incluso traeremos invitados especiales. De hecho, ya hubo un programa, el número 3, donde hablamos de CAF, que es un método justamente de desenvolvimiento espiritual y que nos permite, a través de la técnica de la meditación, encontrarnos con nosotros mismos. Les invito a que escuchen el capítulo 3 de esos podcasts, pero que estén pendientes porque llegarán algunos ejercicios que voy a compartir con ustedes. Bueno, de acuerdo a la tradición japonesa, este es un hábito sumamente importante. No puedes dejar la meditación fuera de tu vida. La meditación consiste en ejercitar la mente para poder lograr el control sobre ella. Es poderla vaciar de esos pensamientos dañinos para llegar a un objetivo específico, sea que se enfoque en una sola tarea para poderla hacer bien o conseguir conectar con todo el ser para comprender desde dentro la meditación. Una de las meditaciones es la meditación Zen. Esta es una derivación del Chan chino, que viene desde el dhyana sánscrito y que se traduce como meditación. El mundo de la meditación es muy extenso. Hay muchas escuelas y técnicas derivadas que se adaptan a diferentes necesidades, condiciones y niveles. Aquí vamos a revisar un poco algunas de ellas para que ustedes las exploren y las puedan probar. Pero como les dije, si bien estas, digamos, son las principales, no son las únicas, así que vamos a trabajar algunas técnicas más adelante de meditación distintas, porque lo importante con la meditación es que tú busques aquella que mejor se adecue a tu propio estilo. Tenemos en primer lugar la meditación Zen.
Zazen. Este es un tipo de meditación conocida, quizás es la más común, y es ideal para iniciarse. Su traducción significa Zen, sentado o meditación sentada. Se realiza en el suelo, con las piernas cruzadas, la espalda bien derecha, desde el cuello hasta la pelvis. Hay que centrarse en la respiración, ser consciente de cómo se mueve el cuerpo en las expiraciones, sintiendo el aire cuando entra y sale. Tenemos una que está muy en boca hoy en día, que es el mindfulness. El objetivo es centrarse intencionalmente en el momento presente, aceptando y no juzgando, prestando atención a las sensaciones, pensamientos y emociones que se van presentando. Esto es lo que se conoce como atención plena. Es el esfuerzo de no agregar nada intencionalmente a la experiencia del presente, sino ser consciente únicamente de lo que pasa. Se intenta también integrar la atención durante las actividades diarias como el comer, caminar, conversar. Hablamos de la atención plena. En ese sentido, este tipo de meditación es útil para muchos de nosotros, dado que es muy práctica y se puede hacer todos los días. Meditación con mantras. Los mantras son palabras, no tienen un significado como tal, se repiten para poder centrar la mente. Se hacen sentados o estando uno sentado, con la columna recta desde la pelvis al cuello, los ojos cerrados, y allí se repite el mantra vocalizando y sintiendo cómo vibra la boca cuando esto se hace. También se puede hacer en silencio si así se desea. Lo bueno de este tipo de meditación es que generalmente cuesta menos concentrarnos en un mantra que solamente con la respiración, dado que un mantra es una palabra y los pensamientos son normalmente percibidos como palabras. Y puede ser más fácil mantener el enfoque en un mantra que en una respiración. Es muy útil porque cuando la mente compite con muchos pensamientos, se busca la atención constante. Los tipos de meditación son muchos. Estos son apenas unos de los más populares. Por eso no podemos decir que sean los únicos, ni tampoco son, digamos, lo más común. Sí son populares, son muy conocidas, pero hay muchísimos. Les invito a que escuchen el programa número 3 y por supuesto a que puedan estar atentos a los próximos programas donde veremos algunas técnicas de meditación. Así pues, hemos terminado con los 25 hábitos japoneses para vivir mejor. Quiero finalmente eh, leer la conclusión del libro que dice: Japón se destaca por muchas cosas, especialmente por su organización y la vida saludable. Hemos conocido 25 hábitos que tienen entre muchos otros y que nosotros deberíamos imitar. Japón es un lugar donde la cortesía es un verdadero lenguaje. Tiene muchos grados de formalidad acorde a las situaciones de uso. Una opinión rara vez se expresa de mala manera. La fórmula para expresar cualquier opinión propia termina con las palabras to omoi mashu, que se traduciría como yo pienso. Así se establece una opinión más que una verdad absoluta. Si tienes problemas a los que no encuentras solución, los debes dividir en fracciones más pequeñas.
abordarlas por separado, una a una. De manera que, resumidamente, esta es la idea general de la filosofía japonesa. Una manera de pensar que hace que su gente en este pedacito de mundo nos dé lecciones que ni los países más grandes ponen en práctica. Si en tu vida te encuentras ante una dificultad de auténtica trascendencia, acercarse a ella en su totalidad puede llevar a la inhibición y el miedo. Te tienes que deshacer de ella, por lo tanto, también de los grandes ideales que son muy pretenciosos. El remedio pasa por dividir el problema, definir el siguiente paso que se tiene que dar y trabajar desde allí. Las pequeñas preguntas y las pequeñas respuestas llevan a que se den pequeñas acciones. Esto es un ejemplo para que aprendas poco a poco y que disfrutes de una mejor vida aplicando estos hábitos que cambiarán tu vida y tu entorno. Busca siempre calidad, busca la vocación, pero con calma, esperando a que encontrarla mientras estás actuando. Medita, sé feliz y experimenta porque este mundo, y yo agrego, esta vida es una sola. Y hemos venido a existir, no a estar encadenados. Reitero también que estos son hábitos japoneses, así como existen hábitos chilenos, colombianos, españoles, tibetanos. No se está promoviendo aquí que sean el camino, este es el camino, no. Simplemente es como dije en un principio, cuando comencé con este tema, yo ni siquiera he ido a Japón, ni siquiera puedo dar cuenta, no puedo decir que esto que me propone este libro sea exactamente así. A lo mejor, y hoy en día, con la globalización, el capitalismo, que ha entrado fuerte en todos los países, a lo mejor esas costumbres han cambiado, no lo sé. Lo cierto es que hay personas que se han dedicado a investigar y encuentran algunos hábitos o costumbres que hacen que las personas sean felices o vivan de una buena manera, que tengan un método de vida, tal cual sucede con las religiones. Las religiones lo que buscan es unir a las personas a través de un método, a través de una guía, pero no significa que sea el camino único. Si a ti te gusta y resuenas en el cristianismo, maravilloso. Si resuenas con el budismo, genial. Donde tú te sientas bien, o a lo mejor quieres tomar de aquí y de allá. Esos simplemente son hábitos que encontré provenientes del Japón y que nos los presentan para que los pongamos en práctica, porque si ha funcionado en esta cultura que es milenaria, bueno, creo que vale la pena ponerlos en práctica, hacer las modificaciones que consideremos necesarias o quizás no tener en cuenta los 25, sino algunos y agregar otros que sean, no sé, de los vikingos, de los, bueno, donde ustedes quieran, de los árabes, lo que sea. Hay un proverbio japonés que dice, la lluvia es un problema solo para quienes no quieren mojarse. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo capítulo de Mentes en Luna. Que estén muy bien.